Ahorita todavía no vemos cambios porque está en proceso de implementación la reforma, esta reforma que ya entró en vigor, que fue aprobada por 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y luego 17 entidades federativas, forma parte ya de nuestra Constitución. Se está implementando porque se nombraron 3 comités ejecutivos, tres comités de evaluación, uno del Ejecutivo, uno del Legislativo y otro del Judicial. Ya están los candidatos, ya están las boletas y ya vamos a empezar ya empezamos la época de las campañas. Entonces hasta el 1 de junio será cuando se van a elegir a los que van a formar la nueva corte, el nuevo tribunal de disciplina, van a entrar en funciones los del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, de las salas regionales, los que se van a nombrar, y algunos jueces jueces y magistrados, algunos, no todos, federales, y jueces y magistrados, algunos, las entidades federativas que ya aprobaron su legislación, es decir, sus reformas, que también ya van a ser electos. En total son más de 3,000. Sí, es un número bastante fuerte, pero pues ya se está trabajando en eso, está trabajando el INE y tendremos elecciones el 1 de junio. Sí. A ver, de esa fecha, pues sí ha habido cambios importantes. En esa fecha fue una FIL, si mal no me acuerdo, en una FIL que dije que yo no estaba de acuerdo que se eligieran los jueces o magistrados, o fueran jueces, nada más dije, por elección popular. Básicamente porque iban a ser seleccionados, no sabíamos cómo, porque no había proyecto. Si era como Estados Unidos, es que ese fue mi referente, como se eligen, no los de la Suprema Corte, pero sí otros jueces y magistrados que son en realidad políticos, y entonces por eso en ese sentido manifesté que no estaba de acuerdo. Bueno, se presenta la propuesta de reforma el 5 de febrero de 2024 por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En esa reforma no estaba previsto que participáramos ni las ministras, ni jueces, ni magistrados, como estamos participando. El proyecto original, por ejemplo, en nuestro caso, pues, si queríamos participar, podíamos participar, pues, en mi caso, en el Tribunal de Disciplina. Ni siquiera podía formar parte nuevamente de la Suprema Corte. Se da el Parlamento abierto, se empiezan a discutir el proyecto, se debate y pasa a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, en la que está al frente el diputado Juan Ramiro, y en ese proyecto ya se establece una opción con la que yo estaba de acuerdo, con ese proyecto de reforma, y voy a decir por qué. Porque los que estamos en funciones, que es el caso de las 3 ministras que estamos ahorita, y jueces y magistrados, que de inicio, varios de ellos, 70 y tantos, estaban en contra incluso de la reforma, van a participar de manera automática. Es decir, no tienen, pues es una ratificación prácticamente, ¿no? No tienen que presentar su título profesional, no tienen que presentar su promedio, no tienen que hacer entrevistas. Exacto. Y esa es una gran diferencia, porque no se están eligiendo a políticos de primera instancia, se están eligiendo a personas que tienen experiencia en el ámbito, ahora sí, en el ámbito jurisdiccional. En el caso de las 3 ministras, pues las 3 somos ministras, estamos en funciones.
En el caso de jueces y magistrados, los que van a optar por repetir, pues es obvio que van a obtener la ratificación porque son los que tienen la experiencia. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y cuál es precisamente el cambio? Está en que las personas que no reúnan cualquiera de los requisitos, o sea, que no sea honesto, que no reúna las credenciales, va a tener la ciudadanía la opción de no darle el voto. Y no habría, de esta manera se puede transformar, de hecho se va a transformar al Poder Judicial federal y local. Y los que tienen experiencia y no tienen ninguna, han tenido un buen proceder y un buen ejercicio, ellos van a ser ratificados normalmente. Sí, para mí es la primera vez. Yo fui diputada, pero fui plurinominal, o sea, es la primera vez que participo en un proceso electoral. Aprovecho la oportunidad para invitar a los que me vean, que voten por tu servidora, porque soy la número 22 y las razones fundamentales son porque soy honesta y me pueden revisar en mis sentencias, en mi actuar toda mi vida. Soy honesta, soy justa, tengo la capacidad, la preparación y además la experiencia. O sea, llevo 5 años en el ámbito jurisdiccional, 2 como consejera de la Judicatura Federal y 3 como ministra de la Corte, y además ahorita presido la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia. Y las cartas credenciales de preparación, pues licenciatura, doctorado, maestría, SNI 3, tengo varios libros publicados, en fin, es una experiencia de principio académica y que me ha permitido, y lo digo, yo no tengo despachos, yo he estado encerrada, como ven, yo tengo muchos libros, siempre he estado alrededor de mis libros, y no persigo otra finalidad, sino que continuar en el ejercicio de mis funciones para servir a México y a los mexicanos. Acabo de presentar, sí, siento que se han excedido, no nada más siento, tengo argumentos, y presenté una denuncia con relación al último acuerdo del INE, en el cual pues establecen que ni siquiera ninguna autoridad a nivel federal o estatal de ninguna clase puede hacer promoción al voto. O sea, no es violatorio a los derechos democráticos que se tienen en este país, a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo, exactamente es el artículo 23, y por eso con el recurso apropiado ya presenté la denuncia. ¿Por qué es una violación? Porque no estamos para participar en una elección democráticamente, y más en el periodo de campaña. Están las autoridades, no estamos diciendo que a favor de determinada candidatura, eso sería lo que no sería equitativo, sino llamar al voto, llamar a la participación. Lo de la participación es fundamental y sobre todo en esta elección. Entonces es una decisión sumamente importante para México, que se necesita. No ha habido ningún anuncio, por ejemplo, en la televisión, ninguno. Estamos a 2 meses de iniciar la campaña y más bien el día de la elección, y sí le preguntan a muchísimos mexicanos, ni siquiera están enterados de que va a haber elecciones, que no violamos ninguna norma. Yo fui invitada al auditorio, o sea, con los del ESME. Fue en su auditorio, no fue un lugar exprofeso, alquilado, ni lonas. Yo no hice nada, fui invitada, no gasté un centavo. Tanto al primer evento del ESME, que fue con el sindicato de los electricistas, yo desde hace más de 15 años, 20 años, participé
soy amiga de Martín Esparza y he participado con los del Sindicato de Electricistas en toda su causa a raíz de que fueron injustamente y contrario a sus derechos, desapareció la Comisión Federal del ESME, y siempre me han reconocido esta actuación, por decirlo de alguna manera, y por eso incluso no es la primera vez que me invitan. Me han invitado hace 10 años, o sea, y en esta circunstancia también me invitaron. Yo tengo los documentos de invitación de ellos. Y también en el caso del evento académico, que fue el de 90 asientos en un auditor. Entonces, en la respuesta está en que invitaciones sí podemos recibir. En este caso las recibí y yo no gasté ningún centavo de mi dinero que tengo autorizado para gastar en la campaña. Lo que pienso invertir tengo un pequeño cochinito, no soy millonaria, entonces el pequeño cochinito bien vale la pena. Algunos se los gastan en unas vacaciones, yo me voy a gastar en mi campaña, porque tengo el fiel propósito de seguir en la campaña, de cumplir este sueño que tengo desde hace mucho tiempo, desde que fui nombrada, antes, desde jovencita, de ser ministra de la Suprema Corte. Quiero seguir como ministra de la Suprema Corte y por eso voy a gastar ese dinero. ¿Qué pienso? Pues es apenas justo que sea esa cantidad, porque para hacer los 2,200 que teníamos, no, ¿sí? No, 220,000 pesos, ni para visitar para una elección nacional, ni con patín del diablo, caramba. Ni con patín del diablo, es un cargo nacional. O sea, apenas. Ahora, que cada quien va a tener que invertirle con sus recursos, pues sí, y va a depender de los recursos que tenga cada quien. Y los que quieran postularse para un cargo nacional, pues ya sabíamos las reglas y las condiciones. Bueno, yo me siento mejor con ese 1,400,000, porque 200 no puedo a nada, imposible. Yo soy obradorista, o sea, participé en la creación del obradorismo, fundadora. Al momento de entrar aquí a la Suprema Corte, cuando fui nombrada, renuncié a Morena, y por eso, porque cuando me pongo la toga, siempre que realizo mis actividades como ministra, las realizo de manera independiente y autónoma, y así lo he mostrado en todos mis 3 años como ministra. ¿Cómo se pueden cerciorar de que esto es cierto, que no estoy inventando? Es muy fácil. Vean mis sentencias en la plataforma, las digital, ahí están todas mis sentencias. Y van a ver algunas que son varias, contrarias a los deseos. Y pues sí, deseos, podríamos decir, del gobierno federal en ese entonces. Yo siempre he sido independiente y autónoma. Y a mí, esa es otra, a mí nunca nadie me ha pedido nada. Porque esa es otra. Nadie. Entonces Ni entonces, ni hoy. No me han pedido, jamás el licenciado Andrés Manuel López Obrador me ha pedido nada. Jamás. Sí, totalmente. A ver, voy a decir lo más rápido posible porque sé que el tiempo es oro. Fui consejera de la Judicatura Federal. Los consejeros somos los que vemos los nombramientos, las ratificaciones y el final de la vida de los jueces y magistrados.
ahí llegaban al Consejo de la Adjudicatura del impoluto perfecto, pluscuamperfecto, ¿no? Poder Judicial Federal. Yo reconozco que hay jueces y magistrados que son honestos, los hay, y son muchos, pero también hay otros que de veras no son impresentables. Había algunos que tenía que ratificarlos con 10 denuncias, que podían ser por acoso sexual, violencia contra las mujeres o violación, tráfico de influencias, corrupción, les digo. Y que a pesar de que tenía yo todas las denuncias, no podía hacer nada. Que había una unidad que se llama, ahí en el Consejo, la UJIRA, que no investigaba nada. Nada. Entonces, cuando yo incluso fui en el pleno del Consejo y les decía, yo siendo consejera me dan para punto de ratificar, porque yo veía, bueno, tiene 10 denuncias. A ver, ¿dónde están las investigaciones? No se ha hecho nada. Eso ya se acabó. Y eso ya se acabó. Hay un tribunal de disciplina donde vamos a ser responsables jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, ministros. Ya se acabó con la impunidad, porque se protegían unos a otros y no sucedía nada. Entonces esa es la gran diferencia que vamos a tener. Vamos a tener a muchos jueces y magistrados que ya estaban, ¿no? Muchos, porque dicen que se comprometen y estoy segura de ello y aplaudo la decisión que tomaron. Están comprometidos con la justicia, con su vocación de jueces y magistrados. Hay otros que son nuevas caras, para los que se retiraron van a suplir esos lugares. En el caso aquí, renunciaron los otros ministros, no es que ellos podían participar, pero no quisieron bajarse el sueldo por debajo de la presidenta, ni querían renunciar a su haber de retiro. Las que nos quedamos nos ajustamos a esas reglas y por eso podemos participar. Yo hubiera podido renunciar si hubiera querido, me hubieran dado mi pensión, mi haber de retiro, pero yo no quiero eso, yo quiero continuar como ministra. No, yo ya lo dije con Julia Astilleros, es decir, ha habido momentos en que sí hubiéramos querido una conducción, sobre todo en esa sesión histórica, la del 5 de noviembre, en la que ya se había declarado improcedente la acción de inconstitucionalidad y en ese momento nos sacan, bueno, ¿cuántos son los votos que necesitamos? 6, 8, o sea, ahí sí, no, de verdad, ¿por qué no se debatió esto antes y en ese momento nos ponen en la mesa esta circunstancia? Ahí en esas situaciones cuando yo vi y veo que la Corte, o sea, no fue lo suficientemente, ahora sí, al contrario, independiente y autónoma. Muchas gracias.